a la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar presentes. El tema que nos toca hoy, que quiero compartir con ustedes, habla acerca, ¿se acuerdan que venimos hablando, ¿no?, en los anteriores programas que están en nuestro canal de YouTube? Ustedes vieron que empezamos a hablar desde lo que fue Adán y Eva, Caín. Hoy nos toca hablar del diluvio. El diluvio universal. Muchos creen en él, muchos no creen en él, pero lo importante es que tenemos que entender qué es lo que dice la Biblia. Para empezar, vamos a ir al capítulo número 6 del libro del Génesis. El Génesis cuenta cómo comienza la historia en el mundo. Y fíjate que en el capítulo 6, el versículo 3 dice: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, leo el versículo 5, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves en el cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vamos a destacar algunas cositas en estos versículos. Lo primero que tenemos que entender, que no fue un capricho de Dios el diluvio, primero y principal. Segundo, no es que Él se enojó porque dijo, bueno, me encapricho y voy a destruir a todos porque no me gustó. Sino que Dios actúa de esta manera en consecuencia al acto y a la multitud de actos que hacían y la tendencia de la humanidad. Fíjense qué interesante porque explica y resalta esto en el versículo 5, que dice que vio que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de sus pensamientos del corazón era continuo al mal. La situación en la que estaba viviendo el mundo era tan corrupta, se habían corrompido a tal manera los corazones de las personas que solamente había tendencia al mal. Su tendencia era constante a poder desarrollar libremente los placeres que van en contra de la voluntad de lo que Dios quiere. Puede ser, fíjense que tiene que ver con maltratar a los demás, con castigar a las personas, matar a los demás, diferente, la lascivia, todas esas cosas que hoy también lo podemos ver en la sociedad. Entonces dice Dios que va a destruir a todos. Pero en el versículo 8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios decidió eliminar a la humanidad por su desvío de las cosas que Dios les había dado. No era que Dios se había encaprichado y que dijo, bueno, vamos a ver qué pasa ahora, hacemos borrón y cuenta nueva. Sino que la humanidad se había alejado tanto ante Dios que solamente había sufrimiento, dolor y angustia. Es por eso que Él decide obrar de esta manera. Si vamos a leer un poquito más adelante, en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Se dan cuenta cómo se repite, no? El constante deseo de Dios de querer salvar a la humanidad, pero también la constante decisión de la humanidad de su tendencia hacia hacer lo que no es correcto, hacia la violencia, hacia el dolor, ¿no? O sea, todo lo que va en contra de Dios es lo que busca la humanidad. Y Dios busca en todo momento tratar de solucionar este problema que trajo en la humanidad el pecado. Entonces encontró una solución. Y me gusta porque acá ahora lo vemos a Dios como un arquitecto. Dios se pone en el plan de salvador amoroso, pero también de arquitecto. Porque a Noé no se le pudiera haber ocurrido esto, solo a través de Dios. Entonces fíjense, Dios dice en el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura.
Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Se dan cuenta que estamos hablando del primer transatlántico que se crea en la historia de la humanidad? De 3 pisos, dice Dios, dice la Biblia, que Dios le dijo a Noé. Y hay algunos que lo han dibujado y, por ejemplo, ahora en pantalla podemos ver cómo se imaginan cómo fue que lo diseñó a través de las medidas que Dios le había dado y cómo fue mostrándole a Noé que lo tenía que hacer. Fíjense que era muy, pero muy grande este barco. Prácticamente era imposible navegar, pero Dios fue guiando y Dios fue el capitán. Si bien Noé fue el constructor, quien capitaneaba la nave era Dios. Esta arca representaba el medio de la salvación para aquellas personas que habían decidido obrar conforme a lo que Dios había dado. Y en este caso fueron muy pocos los que decidieron obedecer. Porque fíjense que Dios les dice a Noé en los versículos más adelante del 17: He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero el versículo 18 dice: Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, y 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y dice la Biblia que así hizo Noé conforme a lo que Dios le mandó. Fíjense que tenemos un amor compasivo que no solamente siente compasión por los humanos, sino también por los animales. Los animales no tenían la culpa de la degradación que el hombre había sufrido a causa de su alejamiento de Dios. A causa de que habían hecho, desde el principio, ¿no? Adán y Eva habían caído, en vez de mantenerse cerca de Dios, cada vez se alejaron más. Y eso los incentivó a cada día actuar con más violencia, por empezar. Entonces, dice que Dios iba a mandar un diluvio para destruir toda la tierra. Dice en el versículo 4 del capítulo 7, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y fíjense qué interesante, porque dice que Noé era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. No era un muchachito Noé, ¿no? Ya era una persona adulta. Y acá quiero destacar un pequeño detalle. Para trabajar en favor de Dios no hay límites de edad. Quizás seas muy joven o quizás ya seas más grande. Sea cual sea el momento de la vida que estés llevando, nunca seas ni muy joven ni muy anciano para trabajar para Dios. Dios te necesita y Dios te está llamando para que en este momento empieces a trabajar por Él. Dios te va a dar las fuerzas que a veces no tenemos. Y Dios te va a dar la sabiduría que a veces no nos alcanza. Solamente tenés que ponerte en manos de Dios. Solamente tenés que confiar. Y como dice el versículo y varias veces, que Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó, a que en tu vida vayas actuando conforme a lo que Dios te va diciendo. Es por eso que tenemos que desarrollar un poquito más. Y dice que en este mismo día entraron. Fíjense qué interesante. La construcción del arca aproximadamente duró quizás unos 120 años, no fue de un día para el otro. Y cada clavo, cada martillazo, cada madera cortada era testimonio para todo el mundo, diríamos, que ese momento estaba desarrollado. Y así como Noé predicaba de que iba a venir un diluvio, lluvia, algo a lo que el pueblo nunca estuvo acostumbrado, a Noé lo trataron de loco. Así que así como él predicaba hacia los demás, quizás en términos más actuales, los demás le hacían bullying a Noé, ¿no?
lo insultaban, lo injuriaban, lo maltrataban. Vaya a saber alguno de las cosas que les hicieron, ¿no? Para intentar sabotear esta construcción, sin precedente alguna. Sin embargo, Noé y su familia se mantuvieron firmes en la construcción del arca, porque dice que en ese mismo día entraron Noé, Sem, Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, y con él en el arca. Y ellos y todos los animales según su especie, todas las bestias, todo reptil, toda ave, todo pájaro de toda especie. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Entonces, después de todo este tiempo de construcción, después de todo este tiempo de lucha, porque por un lado estaba Noé con su familia trabajando, y por el otro estaban todas estas personas que no estaban de acuerdo con lo que decía Noé, no creían lo que le decía Noé. Y sin embargo, en esta guerra, en este conflicto, Noé decidió confiar a lo que Dios le había dicho y no hacer caso a lo que le decían a su alrededor. Imagínense si Noé hubiese escuchado a Dios, pero le hubiese hecho caso a los hombres. ¿Qué hubiese pasado si Noé hubiese escuchado a Dios, haberle dicho, prestado atención, sí Señor, tenés razón, lo voy a hacer, pero después no lo hacía? ¿Se hubiese salvado? De la población mundial, solamente se salvaron 8 personas. ¿Cuánta angustia genera el saber, ¿no?, de que todos sus familiares, todos sus amigos perecieron? Solo Noé con su familia. ¿Pero por qué se salvó Noé? ¿Por qué Dios le agradó? Porque Noé actuaba conforme a lo que Dios le mandaba. Entonces, después de toda esta preparación, fíjense que fue un evento multitudinario, porque no solamente Noé tardó ese tiempo en construir, sino que cuando el arca estaba construida, las puertas fueron abiertas, empezó a venir la manada de animales, de 2 en 2, las aves empezaron a llegar al arca, y esto fue un testimonio seguramente. Todos los que iban cotidianamente a burlarse de Noé, de su familia, de lo que ellos pensaban, vieron esta escena, vieron a los animales obedeciendo ¿a quién? A un Dios. Quizás ellos no reconocieran a Dios, pero tendrían que haberse dado cuenta de que esto era algo sobrenatural, que los animales en fila entraran hacia el arca, que las bestias del campo entraran y se ubicaran adentro del arca, solamente Dios lo podía hacer. Entonces dice que cuando llegó el día determinado, Jehová cerró la puerta. Y algo que era imposible de suceder, algo que nunca habían visto, comienza a suceder, a pasar. Empieza a llover. Pero para que entendamos el proceso del diluvio, necesitamos ir al principio de la historia. Por eso quiero que atrasemos unos capítulos en la Biblia y vamos a ir a Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Esto ya lo estudiamos, si estás viéndonos por YouTube, te vamos a dejar la recomendación del programa anterior donde hablamos acerca de cómo fue la creación, pero quiero que veamos algo mientras vemos la pantalla, ¿no? El primer día se hizo la luz. En esa circunstancia la tierra estaba todavía mezclada. En Génesis 1 del 3 al 5 encontramos que Dios separa la luz de las tinieblas. Todavía las aguas estaban sobre la faz del abismo, la tierra todavía era una mezcla de agua y barro, de agua y tierra, lo que genera barro. Entonces no había uniformidad en las cosas. El segundo día, como podemos ver en la pantalla, Dios crea la expansión y dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. El versículo 7 dice del capítulo 1 de Génesis, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así.
Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces, en el segundo, como podemos ver en la pantalla, tenemos la tierra que todavía estaba desordenada, todavía no estaban separadas las aguas de la tierra. La expansión, que podemos también llamarle firmamento o cielo, que es a donde ahí encontramos el oxígeno para poder respirar. Y sobre esa capa de oxígeno encontramos otra capa de aguas. Porque la Biblia es clarita. Fíjense que en el versículo 6 dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y interesante el 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Entonces, como podemos ver en la pantalla, la tierra todavía estaba desordenada. Dios crea la expansión en el segundo día, el firmamento, la atmósfera, y sobre la expansión crea otra película de agua, otra especie de filtro, podríamos decir. Esto es separar las aguas de las aguas. En el tercer día Dios lo que dice es lo siguiente. En el versículo 9 del capítulo 1 de Génesis, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces, ahora sí, en el tercer día se crea la tierra, lo que nosotros hoy conocemos como tierra, y divide la tierra, los continentes del mar. No estaba, cuando Dios lo crea, así tal cual lo vemos hoy, tenía otra forma, pero lo que hace es separar la tierra de las aguas. Y también lo que se crea es la vegetación, porque dijo Dios en el versículo 11, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol y todo lo que dé semilla sobre la tierra. Entonces podríamos decir que el tercer día, la tierra queda formada de esta parte. Este sería el cuarto día, porque en el cuarto recién Dios hace las lumbreras. Entonces, los primeros 3 días la tierra queda de esta manera, como vemos, la tierra, la expansión o la atmósfera y las aguas sobre la expansión. Pero en el cuarto día, ya con la creación del sol, queda formado de esta manera, como lo vemos acá, con el sol que alumbraba y que reflejaba sobre las aguas que estaban sobre la expansión, y después estaba la expansión a la que llamamos nosotros y conocemos como firmamento. Ahora, ¿qué es lo que pasa el día del diluvio? Lo inverso al segundo y tercer día de la creación. Si volvemos al versículo 11 del capítulo 7, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Esa separación de aguas que Dios había hecho se quiebran. Por lo tanto, como podemos ver en pantalla, antes del diluvio la tierra estaba formada de esa manera. Luego del diluvio la tierra queda de esa manera formada. ¿Sí? La expansión que estaba sobre la atmósfera, diríamos, sobre el firmamento, se rompe. Y esto es lo que sucede y por eso se inunda la tierra. Continuando con la historia que Dios nos deja, dice que pasaron 150 días desde que comenzó hasta que terminó de llover. Dice, llovieron 40 días, pero en el arca estuvieron 150 días. Eso lo dice en el capítulo 7, versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y Noé con su familia estaban ahí adentro, con todos los animales y lo que eso implica, ahí adentro del arca, esperando a que Dios le diga cuándo bajar. Así como Dios le indicó cuándo subir, Noé estaba esperando a que Dios le indique cuándo bajar. Fíjense que siempre Noé actuaba conforme a lo que Dios le decía. Lamentablemente de la humanidad entera solamente 8 personas se salvaron. 8 personas, y en 8 personas quedó la esperanza de todo el mundo.
Y dice en el versículo 20 del versículo 20 del capítulo 8. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpio y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, o sea, plantación y cosecha, ¿no? El frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Dios promete no volver a destruir a la humanidad. Dios entiende y sabe que tenemos la tendencia al mal. Fíjense que en el versículo lo dice: no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios le promete a Noé que no va a haber más sufrimiento, no que no va a haber más sufrimiento, sino que a causa del hombre Dios no va a destruir la tierra por agua. Hay otros videos que nos explican cómo va a suceder cuando Jesús vuelva, ¿no? Pero tenemos que entender que Dios nos ama y nos entiende. No quiere decir que eso nos habilita a actuar como queramos. Sí nos habilita a que en todo momento podamos acudir a Él y Él nos va a entender. Tenemos un Dios, yo quiero que entendamos que tenemos un Dios que es comprensivo, amante, bondadoso y que siempre está atento a cada uno de nosotros, porque Él tranquilamente pudo haber dejado a Noé adentro del arca y haber hecho la suya, y bueno, listo, ya está, ¿no? Se lavaba las manos, como quien diría, y bueno, Noé, si el arca se destruye, si no, lo siento, ¿no? Pero no, Dios estuvo vigilante a Noé, fíjense, estuvo atento a lo que sucedía en el arca. Entonces dice que Dios le envió a Noé a bajar. Y Noé bajó y alabó a Dios y agradeció. Fue lo primero que hizo. Y eso es lo que tenemos que entender y que es importante. Tenemos que ser agradecidos a Dios en todo momento. Aunque las circunstancias del momento no sean las mejores, tenemos que agradecer a Dios que nos acompaña en el proceso. Porque Él nunca nos va a enviar mal, ni dolor, ni angustia. Él siempre quiere lo mejor para vos y para mí. Entonces dice el capítulo 9, el versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Fíjense que en este proceso de destrucción de la humanidad, Dios la sufrió. Dios no estuvo gozoso, contento, jactándose de su poder. Dios es un Dios compasivo, amoroso, que ama a los seres que Él creó. Y sufrió tanto esa destrucción que dijo: no va a suceder más. A través del diluvio no voy a matar más a nadie. Por eso cada vez que llueva ustedes van a ver mi pacto. Y era un arcoíris hermoso que se había formado. Y por eso cada vez que llueve nosotros vemos arcoíris. Eso hoy nos recuerda de que tenemos un Dios que hizo un pacto con sus seres creados. Dios nos invita a formar parte de este pacto. Dios nos invita a formar parte de su redil. Dios nos invita a formar parte de su familia. Él quiere que seamos sus hijos, que abracemos lo que Él nos regala. Más adelante, Pablo habla acerca de Noé. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Y ya para ir cerrando el estudio en esta mañana, hasta el momento, ¿no? Quiero recordarte que tenés un Dios que es amoroso. Y que si, así como Noé encontró gracia ante los ojos de Dios, no porque Noé era bueno o porque era perfecto, sino porque él aceptaba y obedecía y actuaba conforme a lo que Dios le había dicho, es momento de nosotros hoy actuar al igual que Noé lo hizo. Es momento de empezar a actuar con fe. Es momento de empezar a actuar creyendo en las cosas que todavía no vemos, porque hoy nosotros sabemos lo que sucedió porque lo estamos leyendo, porque ya pasó. Pero a Noé, cuando Dios le habló, él todavía no sabía lo que era eso. Él tampoco todavía entendía del todo. Pero sin embargo decidió abrazar esa fe y caminar conforme a los mandatos y preceptos y principios que Dios le ordenó. Y su recompensa dice que es, lo voy a leer, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue un heredero de justicia. ¿Querés ser vos también un heredero de justicia? ¿Querés ser vos también ser contado por Dios? ¿Darle gracia ante los ojos de Dios? Es momento de obrar conforme a